Nuestro Señor, hermano. Tanto tenemos que agradecerle, hermano. Que qué bueno, hermano, que vamos a vivir para siempre, hermano, para poder agradecerle todo lo que Él ha hecho por nosotros, hermano. Aleluya, hermano. Bendito es nuestro Señor. De una ofrenda de palmas, hermano. No te canses, no te canses. Aleluya. Le damos gracias, hermano, al Señor por darnos el privilegio de estar aquí el día de hoy, hermano. Privilegio grande e inmerecido de estar aquí, hermano. De poder alabarle, poder acercarnos a su presencia, mi Dios, hermano. Y poder escuchar de su palabra también. Amén. Bendito nuestro Señor, aleluya. Gloria a Dios, hermanos. De veras que gloria a Dios, ¿verdad? Porque podríamos no estar aquí. El Señor es misericordioso. Una bendición a todos nuestros hermanos. Ay, nuestros hermanos. Dios les bendiga. Hermano Alexis, nuestra hermana Leti. Y llegaron al calor. Dios les guarde a todos los que estamos acá, que estamos en esta tarde. Vamos a pasar a la palabra, hermanos. Dios les bendiga mucho. Gloria al Señor, que estamos gozosos de que en la misericordia de Dios Él nos ha guardado, ¿verdad? Pero, hermanos, dispongamos nuestro corazón al Señor en esta tarde. Amén. Bendiciones a todos los hermanos que estamos acá. Gusto verlos. Nuestro hermano Javier, nuestro hermano Víctor, nuestro hermano Toñito, gloria al Señor. Allá Jaime, gloria al Señor. Y todas las hermanas, todas las hermanitas. Moisés, qué bueno que llegaste, gloria al Señor. Y todos los que hemos estado acá, le damos gracias al Señor. Pues bueno, hermano, son tiempos difíciles, ¿verdad? Que por esta semana ha sido difícil esta semana para muchos hermanos, como que nos tocó la que muchos hermanos enfermos, muchos hermanos, pero no enfermos de COVID, sino de muchas cosas, algunos hasta hospitalizados. Entonces el Señor les dé salud a todos nuestros hermanos. Y quisiera empezar hoy en esta tarde con una oración precisamente al Señor, orando al Señor por todos nuestros hermanos que están padeciendo alguna enfermedad o una situación difícil, que pues que creamos que es parte de lo que pasamos en la vida cotidiana, pero sigamos adelante en Cristo, ¿verdad? Entonces vamos a orar al Señor por ese motivo ahorita al principio y seguir siendo fortalecidos en Cristo Jesús por la obra del Señor. Amén. Entonces vamos a orar, hermanos. Vamos a poner nuestro corazón delante de Dios. Recuerda que el sacerdocio es la oración. Es decir, cuando nosotros le hablamos a Dios, estamos siendo o ejerciendo el sacerdocio. Y cuando nosotros hablamos de Dios, estamos ejerciendo o hablando la palabra profética más segura, que es la palabra de Dios. Amén. Entonces, hoy vamos a seguir orando, porque hemos estado orando. Al cantar oramos, al iniciar el culto oramos, pero vamos a seguir orando, hermanos. Padre,
Señor, te necesitamos, Señor, te necesitamos, Padre, en nuestro corazón, Señor. Te damos gracias, Padre, porque has puesto el querer y el hacer en cada uno de tus hijos. Y tú has hecho una obra maravillosa, Padre, en cada corazón y en cada vida, Señor. Padre, sigue haciendo la obra en nosotros, Señor, por tu misericordia, Señor. Hoy clamamos a tu misericordia, Señor. Hoy clamamos a que tu misericordia nos alcance, Señor, porque necesitamos de ti, Padre. Te rogamos, Señor, que traigas fortaleza, Señor, a nuestro corazón y nos llenes, Señor, de tu fuerza y del impacto de tu Espíritu Santo para que podamos ser fortalecidos, Señor, y podamos nosotros ser hijos tuyos necesitados, pobres de espíritu, pero para que tú lo llenes con tu Espíritu, Señor. Necesitados, Señor, para que tú nos des de ti. Pobres para que tú nos fortalezcas y nos vistas de ti, Señor. Pobres de espíritu, sí, Señor, pero somos tuyos porque reconocemos nuestra necesidad. Perdona, Señor, todo pecado, perdona toda transgresión, Señor, perdona todo aquello, Dios, que transgreda tu palabra, Señor, en nuestras vidas, en nuestros corazones, con nuestra actitud o nuestro pensamiento, Señor. Te pedimos perdón, Señor, aún con nuestros hechos, Señor. Pero, Padre, te rogamos, Dios, que limpies nuestro corazón, que seamos limpios en nuestra intención y en nuestro querer y en nuestro hacer para ti, Señor. Danos vida, Señor. Te rogamos hoy en esta tarde, Señor, por todos aquellos que están enfermos, Señor, que están en necesidad, Señor, que están pasando por una situación difícil, aún aquellos que tienen desánimo o que tienen decepción o que tienen alguna situación, Señor, que los desalienta, que les quita el interés, que les quita, Padre, el entusiasmo, Señor. Aún aquellos, Señor, que están, Señor, de alguna manera decepcionados, tristes, aún, Señor, amargados, Padre, te rogamos, Dios, por sus vidas, que tú quites todo eso, Señor, porque no es tuyo. Solo queremos, Padre, que lo tuyo quede en nuestras vidas, Señor. Que el poder de tu Espíritu Santo nos levante, Señor, y nos dé la capacidad para amarnos, Señor, y para fortalecernos unos a otros, Señor. Te rogamos por sus vidas, por sus almas, Señor, de nuestros hermanos, de los que no están aquí, y aun si estuvieran aquí, pero tuvieran algo así, Señor, en su corazón, libéralos, Padre. Dales libertad, Señor, porque si el Hijo os libertare, seremos verdaderamente libres, serán verdaderamente libres, Señor. Y tú nos has venido a libertar, Señor, de las cadenas del pecado, de la esclavitud del pecado y de la maldad, Señor. Nos has venido a dar libertad, Señor, a nuestra conciencia y a nuestro corazón, de todo tipo de maldad y de todo tipo de mal, Señor. Gracias, Padre, te damos. Llena el corazón de tus hijos, Señor. Bendíceles, Señor. Y Padre, gracias, Dios, porque aún con este calor, con esta situación, podemos estar aquí, Señor. Te rogamos, Dios, que des frescura de tu espíritu al corazón de cada uno y nos fortalezca, Señor. Ponemos este breve tiempo en tus manos, Señor, y que tu gracia sea grande, Señor. En este breve tiempo sea grande tu gracia y tu amor. En el nombre de Jesús te rogamos que nos des de ti, Señor. Llénanos, Padre. Amén, Señor, gracias. Bendito sea el Señor que sane toda enfermedad. Gloria a Dios, hermanos. Dios te bendiga.
El Señor te dé frescura, hermano. Esperemos que son 12:20, ¿verdad? Esperemos que ya a la 1:20 ya estés fuera, ya a la 1:30 estés comiendo tu cóctel de frutas, ¿no? ¿Ah? Frutas no quiere nadie, ¿no? ¿Sí quieres fruta? No sabemos la hora, hermano, exacta, pero sí trataremos de ser más concisos. Pero la gloria es del Señor, hermano, que el Señor nos ha dado su bendición y su fortaleza y nos sentimos realmente gozosos de lo que el Señor hace en nuestras vidas. Entonces, ahorita te voy a dar el texto, hermano, pero analicemos, hermano, que necesitamos ser hijos de Dios, servidores de Dios unidos, ¿verdad? Debemos de estar bien unidos, hermanos. Fíjate que estaba meditando que para muchos el tener una iglesia unida, el tener una iglesia fuerte y tener una iglesia en donde seamos uno, para muchos es difícil y aún decimos, híjoles, es imposible o es muy difícil, ¿verdad? Porque eso es algo muy grande. Y aún platicando con otros pastores y con otros hermanos, nos damos cuenta de esa situación, ¿verdad? Que es difícil. Para algunos que llevamos años en el mensaje, en el evangelio, no en el mensaje, sino en la iglesia, ¿verdad? De Cristo, por la misericordia de Dios que el Señor nos tiene algunos años que nos llamó. A muchos se vuelve el corazón duro y difícil porque dice, no, es que es muy difícil la unidad. Pero ahí es cuando el Señor me hizo ver que precisamente porque es lo más difícil, precisamente porque es lo más difícil que hacer, amarse unos a otros es lo más difícil, es donde el poder de Dios se manifiesta, es donde podemos saber, hermanos, que sí se puede porque tenemos al Señor. Es decir, se necesita mucho poder para ser uno, se necesita mucho poder para vencer las divisiones, las envidias, todas las cosas que hay que vencer, los egoísmos, hasta la apatía, la flojera. Se necesita mucho poder de Dios para vencer todo eso. Y yo creo que sí se puede porque Dios lo dijo, el Señor, que sí podemos porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿verdad? El Señor nos fortalece. Y mira, hermano, que solo la iglesia de Cristo puede lograr hacer eso que es imposible para el mundo. Por ejemplo, tenemos gobernantes en el mundo que siempre han pedido eso y querido eso. ¿Y cuándo lo van a tener? Existe hasta una organización que se llama Naciones Unidas. ¿Y cuándo van a hacer eso? Nunca. Porque para eso necesitarían el gran poder de Dios, el gran poder de Cristo. Entonces, el amarse unos a otros, hermano, es lo más grande. Y es donde debemos de saber que está Cristo con nosotros. Y eso no lo podemos hacer nosotros. Es bien difícil, sí. Es casi imposible, sí. Pero para Dios nada es imposible. Amén. Aleluya. Inclusive cuando le preguntaron al Señor, ¿y entonces quién entrará al reino? Pero hablando de los ricos, ¿verdad? Le decía, entonces porque si es muy difícil, pero dijo el Señor, pero para Dios nada es imposible. Ahí mismo les dijo el Señor. Aleluya. Entonces, en esto conocerán que son mis discípulos, que se aman unos a otros. Y es lo más difícil que nos toca, hermano. Hermanos,
amémonos unos a otros. Te estoy diciendo lo más difícil que puedes hacer. Es lo más complicado que puedes llegar a hacer. Pero tenemos la fe de que lo podemos hacer porque tenemos al Espíritu de Dios y tenemos el poder de Dios para poder llegarlo a hacer, hermanos. Amén. ¿Por qué? Porque cuando Dios nos dice, ama a tu hermano, ama al que está a tu lado, ama a tu iglesia, ama la obra de Dios, ama a tus hermanos, ámense unos a otros. Cuando el Señor solo nos dice una cosa, ámense unos a otros, nosotros le sacamos toda la lista. ¿Por qué no podemos amarnos unos a otros? Mira, Señor, está bien, tú nada más una frase, tú nada más ámense unos a otros. Pero mira, Señor, yo te traigo, mira, ¿verdad? Desenrollamos la lista entera de por qué yo no puedo amar al otro que está a mi lado. Mira, Señor, empezando porque es así, por esto y por el otro, y porque me hizo y porque me dijo, y por esto y por el otro y por aquello y por lo que ni te imaginas, Dios. Imagínate, ¿verdad? Entonces el Señor nos va a decir, no, lo único que tienes que hacer es amar. Pero bástate mi gracia, le dijo a Pablo, ¿verdad? Claro que hablando de que le quitara un dolor, ¿verdad? Un aguijón de la carne, pero al final el Señor le mostró que es el Señor el que basta para poder vivir la palabra. Y para eso necesitamos renunciar a nosotros, a muchas cosas, a lo que no es lo que yo quiero, sino lo que Dios quiera. Y eso es lo que hay que hacer, hermanos. Amén. Entonces te digo algo muy difícil. Amémonos unos a otros en esta iglesia. ¿Se podrá? Con el poder de Dios sí, hermano. Pero sin el poder de Dios, híjoles, no se va a poder. Tenemos que saber muchas cosas. Vamos a ir aprendiendo, vas a ver que sí. El Señor nos va a ayudar para que nada de lo que hagamos, lo hagamos ni por vanagloria ni por contienda, sino por amor a Dios. Todo lo que hagamos nos va a enseñar el Señor a hacerlo. Que pase algo así, no te preocupes, a todos nos ha pasado. Si has hecho algo por contienda o vanagloria, es algo que sale del viejo hombre, es natural. En el viejo hombre así es, porque así nos enseñaron, así nos dijeron que son las cosas. Inclusive se han metido esas filosofías a la iglesia, ¿verdad? Diciendo o haciendo grandes campañas de liderazgos, pero eso no es lo que el Señor nos ha enseñado. El Señor nos ha enseñado a que nosotros renunciemos a todo lo malo y dejemos que Él haga la obra en nosotros. Amén. Y confía, el Señor no te va a dejar. Y confiemos que el Señor es fiel, y confiemos que Él es verdadero, y confiemos que Él te ama, y confiemos que nos ama, y confiemos que va a dar todo lo necesario, y confiemos que no te va a dejar, y confiemos que te va a abrazar, y confiemos que te va a ayudar, y confiemos que te va a ver en todo momento. Amén. Confiemos en Cristo Jesús. Aleluya. Entonces, seguimos en la gracia del Señor que nos suple y nos ayuda a caminar en Él. Que solo en Él, hermano, podemos estar con su misericordia, con su favor y con su verdad. Amén. Entonces, creámosle al Señor. Aleluya. Vamos a ir al Evangelio, hermano. Gloria al Señor.
que nos ayude el Señor a caminar en Él. Vamos a ir al Evangelio de Mateo. Hoy vamos a dejar que el Espíritu Santo siempre lo hemos dejado. Yo creo que en su gracia, ¿verdad? Pero vamos a ir a Mateo 23. Mateo 23. Vamos a leer el 23. ¿Estás por allá? Dice la palabra, hermanos, está fuerte, ¿no? Pero recuerda que esto se lo dijo a los fariseos, no a ti. Pero lo leemos y podemos aprender grandes cosas de su palabra en esta tarde. Aleluya. Dice: ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que pagan el diezmo de la menta, del anís y del comino, y han descuidado los preceptos más importantes de la ley: la justicia, la misericordia y la fidelidad. Estas son las cosas que debían haber hecho, sin descuidar aquellas: guías de ciegos que cuelan el mosquito y se tragan el camello. Hasta ahí vamos a leer, hermano, y vamos a orar otra vez al Señor que nos siga guiando en su palabra. Padre, te doy gracias, Señor, porque es un favor inmerecido estar aquí en este púlpito, Señor, con mis hermanos, pero sobre todo delante de ti, Señor. No merezco, Señor, nada. Y Padre, yo sé, Señor, que aun si me sintiera merecedor, sería totalmente un engaño en mi cabeza, porque aun si yo hubiera sentido o me sintiera que yo no he hecho nada malo en la semana y estuve en santidad de lunes a domingo, no merecería tampoco estar aquí, Señor, porque no merezco nada, Señor. Aun si en mi mente pensara que yo me porté bien e hice bien las cosas y me guardé en santidad, Señor, porque no depende de mí, ni de mis obras, ni de mi buena conducta, sino depende de ti, Señor, porque tuya es la gloria y la honra, Señor. Y por eso te doy gracias, Señor, y me siento privilegiado de estar aquí, Señor. Gracias por tu amor y tu misericordia, Señor, que me das permiso de hablar estas palabras, Señor, pero que son tuyas, Señor, no son mías, sino son tuyas, Señor. Te doy gracias. Bendice a mis hermanos, bendíceme a mí, que estoy necesitado de ti más que nunca, Señor, porque yo te necesito mucho, Padre, y te anhelo, Señor, todos los días de mi vida. Y Padre, gracias, Dios, por mis hermanos que están aquí. Llénalos de tu amor, llénalos de tu palabra y de tu Espíritu Santo. Vivifícanos tu palabra en nosotros, para que también vivamos contigo para siempre, Señor. Gracias te damos. Llénanos, Señor. Amén. Bendito Dios. Gloria al Señor, ¿verdad? Que nos da la oportunidad de estar juntos, hermanos. Qué maravilla. Sí te puedo decir que verte me da tanto gusto. Verte me llena de felicidad y de gozo. Y te quiero abrazar a todos. Pero bueno, vamos a seguir en la palabra. Hermanos, esta palabra, sí estaría muy bien, ¿verdad? Que
leyéramos Mateo 23 desde el 8, bueno, desde el... Sí, bueno, para tener todo el bloque desde el 13, pero quisiera nada más hacer un comentario sobre esta parte, y es que nosotros como hijos de Dios, hoy queremos hablar de esta parte, que hoy el tema es la justicia, ¿sí? La ley, digo, la justicia, la misericordia y la fidelidad, o la obra de la fe que Dios nos ha dado. Amén. Entonces, quisiera que viéramos esto en esta tarde, porque el Señor me está mostrando en estos días maravillas sobre lo que es la ley de Dios, que nosotros hemos estado de alguna manera dejándonos llevar por muchas frases y muchas cosas que se dicen por ahí, que son clásicas del cristiano, ¿verdad? Ya no estamos en la ley, estamos en la gracia. Y ya y contundentes o frases contundentes como eso era del antiguo pacto y ya estamos en el nuevo pacto. Sí, pero detrás de eso, que parece más verdad y más bien puede decirse que es verdad, está la mala interpretación de eso, porque al decir eso así, como que nos da a entender de que todo lo que está detrás de Mateo para allá pues no sirve. De Génesis a Malaquías no hay nada que nada que podamos de alguna manera ¿cómo se llama? Interesante, bonito, pero no rescatable. Claro que no. Eso es algo que no es así, y que tenemos que entender, hermanos, que en realidad estamos realmente llenos de la palabra de Dios gracias a que el Señor puso leyes que al principio y siempre han sido en el corazón, y siempre ha puesto orden el Señor, siempre ha puesto siempre ha puesto mandamientos, no importando qué época, si era la ley o no, sino que siempre ha puesto mandamientos el Señor. Entonces, lo que quisiera decirte a simple, como que en un enunciado simple, es que es muy interesante ver y apreciar la maravilla de toda la palabra de Dios, hablando de la ley de Dios, porque hay una pregunta que nos tenemos que hacer: si Dios tiene ley, o nuestro Dios es un Dios sin ley. Esa es una pregunta muy buena, ¿verdad? ¿Tú qué responderías a eso? ¿Nuestro Dios es un Dios con ley o es un Dios sin ley? Pero ya no estamos en la ley, hermano. ¿Verdad? Te diría, si dices es que es un Dios de ley, pero ya no estamos en la ley, hermano, estamos en la libertad. Bueno, la libertad para no pecar, pero la libertad es que, ¿sabes qué es mira, también ese es otro mito, ¿verdad? Es que somos libres, pero ¿libres para qué? ¿Qué quieres? ¿Libertad para qué o qué? Es que somos libres, sí, pero ¿libres de qué? ¿Sabes a qué se refiere la libertad de Cristo? La libertad de Cristo se refiere a que nos dé un ambiente espiritual del Espíritu Santo en donde pueda fluir el arrepentimiento de las obras muertas. Te lo puedo decir claramente, este ambiente que se genera en el culto es el ambiente de la libertad de Cristo. Es este ambiente en donde podemos tener libertad de arrepentirnos de nuestra maldad, de arrepentirnos de nuestras obras muertas, de arrepentirnos de nuestras malas intenciones. Y es donde hay libertad. En Cristo hay libertad. Porque Cristo es mi hermano que está aquí al lado, eres tú, somos nosotros. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y cuando el cuerpo de Cristo se hace presente, entonces también
se hace presente la libertad de Cristo para arrepentirse de lo malo, para arrepentirse de aquello que no es bueno, del pecado y de la maldad, de la mala intención y de todo aquello. Pero dígame usted si en un ambiente de la calle, un ambiente lleno de ambiciones, un ambiente lleno de maldad, usted procede al arrepentimiento. En un ambiente donde no le canta a Dios, donde no adora al Señor, donde todo lo que se dice son codicias, usted ahí procede al arrepentimiento. No vaya a ser que se haga un igual que ellos, ¿verdad? Entonces, el ambiente que nos ha dado el Señor para ser libres es el ambiente de su Espíritu Santo, es el lugar de su Espíritu Santo, es la presencia de su Espíritu Santo. Es ahí donde nos ha dado la capacidad de arrepentirnos. No en un lugar donde no se ejerza el Señor, sino en un lugar donde se está ejerciendo. El ambiente en donde tú estás leyendo la palabra, donde tú estás comunicado con el Señor, donde tú tienes comunión con Dios, ahí hay libertad. Ahí es donde está la verdadera libertad. Bueno, haciendo esa aclaración, la pregunta que yo te estoy haciendo es muy clara. ¿Nuestro Dios es un Dios sin ley o es un Dios con ley? ¿El nuevo pacto tiene ley o no tiene ley el nuevo pacto? ¿Usted sabe en qué consiste el nuevo pacto? ¿Qué dice lo primero del nuevo pacto? La primera parte. ¿Verdad? Pondré mis leyes en sus corazones. Nunca más otro va a enseñarles y decirles nada, porque sabrán todo. Amén. Ya no vamos a necesitar maestros, porque el Señor nos habrá enseñado todas las cosas y habrá puesto sus leyes en nuestros corazones. Entonces, ¿el Señor estará interesado en poner su ley en nuestros corazones? Sí, ese es el nuevo pacto que hizo. Ahora, ¿qué parte de la ley? Si tú has leído el Antiguo Testamento, has leído al menos Levítico y Deuteronomio, y también Números o el Pentateuco, ¿verdad? Los primeros 5 libros, Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio. ¿Qué parte de la ley de Dios podrías decir que está mal, que no se aplique hoy en la vida? Si todas las cosas que dice el Señor son importantes, son básicas y son verdaderas, abarcando todas las cosas, el ambiente espiritual, el alma, las decisiones, todo lo que es el alma y todo lo que es el cuerpo, ¿verdad? Entonces, obviamente, la parte de lo ritual o del ritual que es la Pascua y del ritual que es el sacrificio del Cordero y el ritual de todo lo que se hacía en el tabernáculo del templo, lo ha hecho Cristo por nosotros también ya, para que también sepamos que esa parte de la ley es algo que se cumplió totalmente en Cristo Jesús. Amén. Bueno, entonces aquí la palabra de Dios habla a los escribas y los fariseos. Imagínate que nosotros fuéramos escribas. Olvídate de si fariseo, pero escriba. ¿Qué es un escriba? ¿O qué era un escriba? Pues era una persona que se sabía de memoria un libro de la Biblia. Por ejemplo, imagínate el escriba de los salmos, se sabía 150 salmos de memoria. ¿Y qué pasaba? ¿Sabes cómo estaba allá? Había como módulos y estaban los escribas en sus mesas y tenían letreros que decían así. Imagínate, qué maravilla, ¿verdad? Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Isaías, Jeremías,
Lamentaciones, Oseas, Amós, Abdías, Miqueas, Nahum, bueno, todos los libros estaban ahí. Y entonces ellos estaban escribiendo todo el día el libro, y en una de esas que acabaran un rollo entero del libro, volvían a escribir otro. ¿Y qué hacían? Pues que el que lo quisiera, lo compraba, lo pedía. Algunos pedían rollos para que los leyeran en voz alta varios, para que, por ejemplo, si no tenían para comprar todos, o el escriba no le daba el tiempo para escribir tantos rollos para todos, entonces se ponían a leer los salmos a muchos para que lo escucharan, porque no tenían cómo comprar tanto rollo o escribir tantos rollos. Pero el escriba, de alguna manera, de memoria se sabía el libro entero, ¿sí? Entonces, ¿qué sucedía? Que se volvían expertos en la palabra. De alguna manera ellos tenían todos los versículos en la memoria, aunque no estaban divididos por versículos, pero sí se sabían toda la palabra de ese libro. Imagínate ver a varios escribas, y entre ellos, mira, ahí viene Génesis, ahí viene Éxodo, ahí viene Deuteronomio, ahí viene Isaías, ahí viene Job. Y ya casi le decían al escriba: hola Job, ¿verdad? Y él te contestaba con lo que decía Job. Qué maravilla sería eso, ¿verdad? O qué maravilla hubiera sido escuchar un escriba que de memoria te empiece a contar todo el libro, de memoria, sin que lea, que te empiece imagínate el escriba de Génesis. Qué maravilla era que se parara en un lugar y empezara: en el principio Dios creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y se siguió hasta el final. Eso sería maravilloso, ¿sí o no? Pero a pesar de todo eso, a pesar de que se sabían la palabra, a pesar de que eran fariseos, que tenían un privilegio en el templo, que era el poder orar, el poder tener comunión con Dios, eran hombres de duro corazón, que se habían vuelto cumplidores, ordenadores, pero que no entendían la esencia de esa ley, ni de la palabra de Dios, ni de nada de lo que el Señor quería hacer. Por eso el Señor Jesucristo vino a enseñarnos. Entonces, bajo ese parámetro, vamos a leer un poquito desde el 13, Mateo 23, 13. ¿Qué queremos hoy hacer? Hoy queremos ver la justicia, la misericordia y la fidelidad, la esencia de la ley. ¿Qué es lo que el Señor quiere de nosotros? Que entendamos. Ya vimos que ser escriba y ser fariseo era maravilloso, porque imagínate qué privilegio estar en el templo, qué privilegio saberse la palabra, qué privilegios tan grandes, ¿verdad? Pero dice el 13: pero hay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, que cierran el reino de los cielos. Imagínate qué palabra tan fuerte le dijo el Señor a ellos, que se habían esforzado tanto, que se habían quemado las pestañas, que habían esforzado sus vidas para aprenderse todo un libro y escribir en hebreo, en arameo, que habían dedicado todo el tiempo al templo, a las obras del Señor, pero que dentro de su corazón el Señor les dijo: hipócritas, que cierran el reino de los cielos. ¿Qué cosa será eso que le pasa a estos delante de los hombres? Le dice el Señor. Y les dice: porque ni entran ustedes
ni dejan entrar a los que están entrando. Hay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, que devoran las casas de las viudas, aun cuando por pretexto hacen largas oraciones. Por eso recibirán mayor condenación. O sea, aquí estaba diciendo que se aprovechaban de las viudas, iban a orar a sus casas y por orar, pues devoraban las casas de las viudas, ¿verdad? A ver qué agarraban, qué se comían, qué se quedaban. Digamos que se aprovechaban de su vulnerabilidad como mujeres solas para, con pretexto de ir a orar a sus casas, abusar de todo lo que tenían o abusar de todo lo que podrían abusar, ¿verdad? Entonces, qué tremendo es que el Señor hiciera esa observación tan difícil, ¿verdad? Pero bueno, sigamos adelante. Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que recorren el mar y la tierra para hacer un prosélito, o sea, un seguidor, ¿verdad? Un seguidor o un discípulo, y cuando llega a hacerlo, lo hacen hijo del infierno, 2 veces más que ustedes. Como quien dice, le enseñaron malas prácticas, ¿verdad? Les enseñaron a mentir, les enseñaron a ser hipócritas. Y qué terrible que un jovencito que apenas va aprendiendo a amar a Dios, le enseñen lo contrario, a mostrarse como un carnal, como un hombre que no tiene temor de Dios. Eso me recuerda a unos hermanos que venían, bueno, un hermano que venía antes, que decía que su hermano carnal, ¿verdad? Su familia y sus primos eran de los de Pare de Sufrir, y vivía con él, pero él ya hablaba como brasileño, ¿verdad? Su hermano, y eran de Chiapas, pero él ya hablaba como brasileño, y su primo también ya hablaba como brasileño, y ya eran obispos de una sucursal de Pare de Sufrir. Y él veía cómo en su casa les enseñaban los obispos a hacer brujerías en sus casas, hacían fetiches y brujerías para ofreciéndoleselas al enemigo, ¿verdad? A Satanás, para que cuando fueran a ¿cómo podríamos decirlo? A su sesión, el hechizo hacia la persona o hacia las gentes se hiciera realidad y no los descubrieran en sus mentiras. Entonces imagínate qué terrible, que tenía una Biblia, hablaba de Dios, o hablaban supuestamente de Dios, pero ¿qué hacían? Lo hacían de una manera, gracias, lo hacían de una manera, ¿cómo podríamos decirlo? Qué terrible, ¿verdad? Porque yo me acuerdo que ese muchacho que hacía eso vino aquí a la iglesia y estaba buscando de Dios en esas épocas y estaba jovencito. Pero como lo atrapó esa cosa del Pare de Sufrir, le enseñaron a hacer esas brujerías y le prometieron que él iba a ser encargado de una sucursal de, ¿cómo se llama? De Pare de Sufrir. Y cuando su hermano, que sí venía aquí a la iglesia, le decía: vamos a la iglesia, hermano, vamos a hablar vamos a oír la palabra de Dios, del Cristo verdadero. Decía: no, ¿cómo crees? Si ahí me va muy bien, si ahí yo gano, dice, ahí yo tengo buena ganancia, y además ya voy a ser el obispo de esa sucursal, una sucursal que está aquí en Cancún, por cierto, no la que está en la Tulum, sino una por acá. Entonces, qué situaciones tan difíciles, porque se agarraron un jovencito, un prosélito, para no para enseñarle de Dios, sino para hacerlo como dice aquí,
un hijo del infierno 2 veces más que ustedes. ¡Qué tristeza! Y nosotros que tenemos la palabra de Dios, hermano, debemos de luchar para que la palabra de Dios se manifieste en cada corazón de cada joven y de cada vida, para que amen al Señor. Pero lo que te estoy contando no son cosas irreales, no son chistes, hermano. Son cosas que pasaron y pasan. Son situaciones difíciles, hermano, en donde en la iglesia de Cristo, aún siendo cristianos, algunos les enseñan a los hermanos nuevos a empezar a mentir, a engañar, a ser hipócritas, a cumplir por cumplir y hacer las cosas por hacerlas, pero no con el sentido verdadero de por qué, ni para qué, ni a quién, sino que nada más para sacar adelante un lugar, una iglesia. ¿Tú crees que eso es lo que Dios quiere de nosotros? Jamás. El Señor quiere que nosotros lo que hagamos, lo hagamos por amor a Él y con una convicción verdadera. Verdadera, hermano. Amén. Sigue diciendo la palabra acá. Dice, está muy fuerte, pareciese que o sea, tienes que entender que esto se lo dijo a ellos hace 2000 años, a estos escribas y fariseos, pero nosotros pretendemos sacar de aquí, hermano, una enseñanza para que nuestro corazón nunca jamás se desvíe, hermano, de nuestro Señor. Dice la palabra, hay de ustedes guías ciegos, porque dicen, no es nada si alguien jura por el templo, pero el que jura por el oro del templo contrae obligación. Insensatos y ciegos, porque ¿qué es más importante, el oro o el templo que santificó el oro? Está como nosotros que también aceptamos ideas, ¿verdad? Ay, ese es un local, ese es un terreno, ese es un lote. Esa no es la iglesia es nosotros, el corazón, los hombres. Eso no es nada. No, el templo del Espíritu Santo son nuestros cuerpos. Sí, pero el templo de nuestros cuerpos para reunirnos como iglesia es aquí. ¿Sí o no? Entonces tenemos que entender que de alguna manera no se trata de decir quién es más grande o quién es menor, sino se trata de decir cómo está nuestro corazón delante de Él. ¿Qué es lo que a nosotros, qué pretendemos al minimizar alguna cosa? Hay que aprender, hay que saber, porque dice, ¿qué es el oro o el templo que santificó el oro? Y luego dice el 18, también ustedes dicen, no es nada si alguien jura por el altar, pero el que jura por la ofrenda que está sobre él, contrae obligación. Ciegos, porque ¿qué es más importante, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? ¿Te das cuenta? Cuando se cae en sacrilegio sobre el dinero o sobre los bienes de las cosas, se puede alguien exaltar de más. Pero cuando se cae en sacrilegio sobre el fundamento de los bienes y del dinero que entra a la iglesia, ahí sí nadie se preocupa de nada. Es decir, nos podríamos preocupar si hay algo que no estuvo bien en un diezmo o en una entrada a la iglesia o hasta en una silla, hasta en un mueble de la iglesia.
pero nadie se interesa en el Dios que está aquí, ni en la obra que está haciendo el Señor. Eso es incorrecto, hermano. Lo más importante es que sepamos quién es el que inició esta obra y quién es el que la va a terminar. Porque el que inició la obra en nosotros la va a acabar, hermanos. Y el que ha iniciado la obra de la iglesia es el Señor. Y la iglesia es inconmovible. Amén. La iglesia es inconmovible. Entonces, caminemos y sigamos, dice la palabra. Ciegos, no, en el 20, ¿verdad? Por eso el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por aquel que habita, en él habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en el trono. O sea que cuando mencionamos el cielo, también estamos mencionando todo lo que hay en él, ¿verdad? El trono de Dios y aún el mismo Dios. Entonces hay que tener cuidado, hermano. Dice, y ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que pagan el diezmo de la menta, del anís y del comino, o sea, de cosas muy pequeñas, y han descuidado los preceptos más importantes de la ley: la justicia, la misericordia y la fidelidad. Estas son las cosas que debían de haber hecho sin descuidar aquellas. Es decir, no estaba mal que cuidaran todos esos preceptos de la ley, pero sin antes saber el concepto de la ley, el verdadero origen de la ley, que es la justicia, la misericordia y la fidelidad, que es también ligada a la fe que tenemos en el Señor, en la obra de Dios, en la fidelidad que Dios nos ha dado a nosotros para amarle al Señor. ¿Tú quieres amar al Señor? Yo también, hermano. Entonces, ¿qué vamos a hacer con eso? ¿Qué vamos a entender ahora? Toda la ley de Dios, hermano, está llena de la misericordia del Señor y de la gracia de Dios. Imagínate qué querrá decir la ley al decir no adulterarás. ¿Tú crees que quiera decir no adulterarás? Lo terrible es cuando hacemos algo por una motivación de la ley, pero no por la motivación de lo que motivó la ley. Por ejemplo, si dice la ley, no adulterarás, pero ¿por qué no adulterarás? Dice alguien, yo no adultero, porque la ley dice no adulterarás. ¿Por eso no adulteras? Sí, porque Dios dice en su ley que no hay que adulterar. Por eso yo no adultero. ¿Eso será correcto? ¿O qué querrá decir Dios con no adulterarás? Lo bueno es que teníamos a Pablo y a todos los apóstoles que nos hicieron la tarea, ¿verdad? Nos tradujeron la ley. ¿Qué querrá decir el Señor al decir no adulterarás? ¿Por qué lo dirá Dios? Analicemos nada más ese pedacito. ¿Por qué dirá Dios no adulterarás? Entonces llegaba el religioso y decía, yo no adultero. ¿Por qué? Porque Dios dice que no adultere. ¿Y por eso no adulteras? No, porque Dios dice que yo no adultere. ¿Ok? ¿Y será eso es verdad? ¿Será así la situación? ¿O hay que investigar por qué Dios dijo no adulterarás? ¿Por qué lo habrá dicho Dios?
¿Qué es el adulterio? Bueno, yo pienso que ya todos saben qué es el adulterio, ¿ah? Es no ser fiel a tu esposa o a tu esposo, ¿no? ¿Sí o no? Pero fíjate, la palabra que estoy usando, fiel. Entonces, ¿qué habrá querido decir Dios con que no dejes de ser fiel a tu esposo o a tu esposa? Lo único que querrá Dios es que no seas fiel, que seas fiel, pero ¿por qué Dios quiere eso? Porque Dios en realidad lo que quiere es que ames a tu esposa y que tú ames a tu esposo y que por amarlo no le hagas daño y que lo consideres más que tú y lo tengas en más alto concepto que tú o la tengas en más alto concepto que tú y que la abraces y la ames o lo abraces y lo ames y lo respetes porque Dios quiere que lo ames, porque Dios quiere que de ti salga amor fiel. ¿Estás de acuerdo, sí o no? Entonces, ya después vemos en el Nuevo Testamento que ya está desglosado todo eso, ¿verdad? ¿Por qué querrá Dios que no codiciemos, que no robemos? No robarás. Ah, no robo porque Dios dice que no robe. No mato porque Dios dice que no mate. Pero ¿sabes qué pasa con eso? Que en el fondo, si Dios no lo dijera, ¿qué pasaría? Lo harías. Pero ¿qué pasa si va alguien que no conoce de Dios y muy campante y ama mucho a su esposa y porque la ama mucho no le es infiel y no adultera? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si ese hombre o esa mujer no conocen de Dios, van muy campantes, pero aman mucho a su esposo o a su esposa y no son ojo alegres y no están viendo a nadie más y se conforman y están conformes con su elección y están felices y se deleitan con su pareja? ¿Qué pasaría? Y no adulteran. ¿Quién cumplió la ley? El que dice, no, yo no he adulterado, pero se derrite y hace cualquier cosa en su mente. O el otro. ¿Quién será? Ese es un debate que está ahí con Pablo en Romanos, ¿verdad? Ahí lo puedes ver. Dice, porque unos cumplen la ley porque Dios la puso en su corazón. ¿Sí o no? Porque el incircunciso y el circunciso, los dos necesitan redención. Los dos. Porque los dos han pecado y los dos necesitan que el Señor los libere y los sane. ¿Sí o no? Pero el objetivo del Señor es que haya amor, que haya fidelidad, que haya justicia, que no hagamos nada injustamente. Perdón. Y ahora, ¿cuál será la justicia de Dios verdadera? Bueno, la justicia de Dios es cuando hacemos lo que Dios quiere que hagamos. Esa es la justicia de Dios. ¿No? ¿Escuchaste bien? Es cuando Dios quiere, cuando Dios ve que hacemos lo que Él quiso que hiciéramos. Eso es la justicia verdadera. En cambio, nuestra justicia es cuando se hace lo que ¿qué? Lo que nosotros queríamos. Y podemos tachar de injusticia cuando se hace lo que Dios hizo que se quisiera hacer, pero cuando no nos pareció a nosotros, entonces lo tachamos de ¿qué? De injusticia.
Pero la justicia no es cuando se hace lo que yo quiero, conforme a mi criterio. La justicia se logra cuando se hace lo que Dios quiso que se hiciera. Eso es la justicia. ¿Te das cuenta? ¿Sí o no, hermano Javier? El lunes nos estaba recordando en una parábola, la parábola de los, ¿cómo se llama? De los jornaleros, ¿verdad? Y esa parábola de los jornaleros, tú sabes que unos están siendo contratados desde la mañana, pero es como cuando vas aquí al crucero y hay gente que pide trabajo, pero hay unos que llegan 6 de la mañana y los lleva una camioneta para ir a trabajar, y luego pasa otra a las 12, otra a las 3, y luego ya, imagínate que pasara una a las 5 de la tarde, ya casi para las 6. Entonces, esa parábola dice que el Señor le prometió un denario al que pasó desde las 6 de la mañana por él, y pasa por él a las 6 de la mañana, y le promete un denario. Pero también ese hombre de familia o ese padre de familia se le ocurre pasar a las 5 de la tarde. Y les dice: ustedes, ¿por qué han estado todo el día aquí esperando sin hacer nada? Porque nadie nos contrató en todo el día. Y aquí estuvimos esperando y nadie vino y nos contrató. Vénganse. Yo les daré trabajo esta hora que queda. Y se los llevó y les dio trabajo de las 5 a las 6. Y luego le dijo a su siervo: ve y págales, tú, no yo, tú ve y págales su día. Pero empieza por los últimos que acaban de llegar y termina con los primeros que se contrataron. Sí, señor, voy. Y ya fue y empezó a dar el pago. Y cuando le empezó a dar el pago al que había llegado a las 5 de la tarde, resulta que le da un denario. Y luego le da un pago a los que llegaron a las 3 de la tarde y les da un denario. Y luego llega con el que contrataron a las 6 de la mañana y le da un denario. Y cuando llega el que le contrató a las 6 de la mañana, no, ahí se puso tremenda la cosa, porque se enojó y dijo: ¿cómo te atreves a darme un denario si este que llegó casi a la hora, casi a las 6 de la tarde, también le diste un denario? A ver, amigo, le dice: ¿yo cuánto quedé contigo? Pues un denario. ¿Y cuánto te di? Un denario. ¿Y cuál es la injusticia? Pues que este acaba de llegar y le das igual. ¿Acaso no yo soy el dueño de mi dinero y yo puedo hacer con él lo que yo quiera?, le dijo el Señor. Así que, amigo, sáquenlo a este, le dijeron. Dice: por eso les puedo decir, también dice la palabra, los últimos serán los primeros. Pero para ese hombre era injusto. Pero lo justo es lo que Dios decide. ¿Qué es justo entonces? Es justo pagarle un denario a alguien que llegó a las 6 de la mañana. ¿Y es injusto pagarle un denario al que llegó solo una hora? Lo justo es lo que hizo el Señor como Él quiere. Eso es lo justo. Eso es lo que no entienden estos, no entendemos nosotros, y podría ser que no entienden todavía otras generaciones, no entiendan. Porque a nosotros nos cuesta trabajo eso. Porque nos cuesta trabajo ver que es un privilegio ya estar con el Señor. Y todos debemos de aprender eso. Pero ¿sabes que por eso viene que no amas al que está al lado, tu hermano? Porque tú crees que tú te mereces algo. Tú crees que porque tú tienes 20 años en el Evangelio y te la has pasado en una área toda la vida, y porque crees que ya tienes derechos de algo,
Es una pregunta. ¿Tú crees que tienes más derechos por haber estado aquí fletándote toda una vida? Más derechos que alguien, un hermano que llegue y que tenga 3 meses en la iglesia. ¿Tú crees que tienes más derechos que él? No, sí puedes creer lo que quieras. Pero yo te puedo decir que Dios es el que decide eso. ¿Sí me explico? Por eso tenemos que estar bien adoctrinados, hermanos. Nosotros tenemos que estar bien adoctrinados. Nosotros no podemos dejarnos guiar por cosas que están raras, que son del mundo. Hermano amado, no te dejes adoctrinar por mentiras. Esto que acabamos de recordar de esta parábola de los jornaleros es la verdad. Esa palabra es la realidad del reino de los cielos, hermano amado. Y saber cómo funciona el reino de los cielos te puede librar de muchos dolores de cabeza. Te puede librar de muchas amarguras y de muchas tristezas. Mira, no me acuerdo, ¿cómo se llamaba el escriba de Jeremías? ¿Habacuc o Habacuc? ¿O cómo se llamaba? Ay, santo Dios, cómo siempre le ando cambiando el nombre a este hermano. Bueno, Jeremías escribió Jeremías y Lamentaciones, ¿verdad? Pero tenía un escriba, ¿sí o no? ¿Cómo se llamaba? Ay, santo Dios. Bueno, no vaya a ser que me estoy equivocando del nombre, pero la esencia es algo, hermano. Que su escriba le dijo, bueno, ¿y yo qué? Me le he pasado toda mi vida desperdiciada. Fíjate lo que dijo. He desperdiciado toda mi vida sentado en esta cosa. Escribe y escribe y escribe. ¿Y qué para mí, Jehová? Baruch. ¿Cómo? Baruch, ¿verdad? Sí, gracias, hermano. Si me diera la cita estaría mejor, pero ahí bueno, pero se la pasó escribiendo y diciendo, ¿qué para mí? Y el Señor le dijo como a Pablo, mira, Baruch, te voy a decir algo. Dad gracias que te di vida eterna. Ya de esta vida ni hablemos. Confórmate con que te doy vida eterna. Y sigue escribiendo. Híjoles, ¿qué crees que sintió este hombre? Que no le tocó nada en esta tierra más que estar sentado, escribe y escribe y escribe bajo las inclemencias, el calor, la situación, la dificultad, la escasez o lo que fuera. Pero su vida era escribir, escribir, escribir. ¿Qué pasaría si Dios nos dijera, a ver, o nosotros le dijéramos a Dios, Señor, ¿qué conmigo, Señor? ¿Qué conmigo? ¿Qué conmigo, Señor? ¿A mí qué con esta tierra? Y que Dios nos respondiera, a ver, tú, Marcos Vargas, a ver, ven para acá. Confórmate y da gracias todos tus días tirado en el suelo, que te doy vida eterna. Ya de esta vida ni te andes pidiendo nada. ¿Qué diríamos a eso? Pues estaríamos, bueno, al menos yo sí estaría bien contento, hermano, porque gloria al Señor. Yo diría, bueno, sí fui mediocre en esta vida, sí fui un don nadie en esta vida, sí no logré nada en esta vida, pero con que tenga presencia de Dios en la eternidad, eso es más que exitoso y glorioso y bueno y verdadero y maravilloso. Aleluya. Gloria al Señor. Aunque se oye muy bien en la predicación, pero en la vida real, quién sabe si lo aceptáramos, ¿verdad? Que el Señor nos contestara de esa manera.
Y como le contestó a Pablo, Señor, ya quítame este aguijón de la carne. Y le dijo el Señor, no, ahí va a estar tu aguijón, bástate mi gracia. Ay, Señor, Señor. O el ladrón de la cruz que no le pidió que lo bajara, al final de cuentas se murió, los dos se murieron. Pero uno se murió con fe y otro se murió sin fe en Cristo Jesús. Pero ¿quiénes se murieron? Los dos. ¿Sí o no? Entonces, en el reino de los cielos no nos toca pedir nada, sino agradecer todo. Esa es una regla que te invito a que aprendamos. En el reino de los cielos, si me tocó una migaja, gloria al Señor. Y si no me, pero yo creo que sí nos toca, aunque sea una migaja. Yo sí creo, porque el Señor es misericordioso. Pero aún así te tocara un bistec, pues gloria al Señor. Pero no porque tú creas que lo mereces, y no porque tú creas que lo lograste, y no porque tú creas que ya alcanzaste el derecho, sino porque Dios te lo ha dado con amor. Porque mira, hermano, todo Dios te lo quiere dar con amor. Es igual que nuestros hijos, hermano. ¿Acaso a tu hijo tú le tienes una cuota? ¿A tu hija le tienes una cuota? ¿Tú qué dices? El momento en que yo le pueda ayudar, lo voy a hacer de corazón. Así es nuestro Dios. En el momento en que Él pueda hacer algo por nosotros, lo va a hacer. Ah, pero Dios puede hacer todo y no lo hace. No, pero cuando digo que lo puede hacer, no me refiero a recursos, sino me refiero a que ve nuestro corazón negro y dice, no le doy nada porque está negro su corazón. Y cuando ve nuestro corazón que ya se limpió, ahí sí, ahora sí puedo, porque ya no le va a hacer daño, porque ya no se va a envanecer, porque ya no se va a engañar a él mismo. Ahora sí puedo bendecirlo de esta manera, porque está obrando conforme a mi corazón. Fíjate, David sí o no hizo muchas cosas malas. Sí, no pecó David, pero en cambio dice que era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Y sabes por qué? Porque la diferencia de David a Adán, el primer Adán, ¿qué hizo? Adán, ¿qué hiciste? Señor, la mujer que me diste, Señor, me hizo pecar. A mí ni me veas. La mujer que me diste tú, o sea, y también echando la culpa a Dios, la mujer que tú me diste, Dios, ella me dio la comida prohibida. En cambio David, cuando Samuel le dijo, cuando Dios lo encaró, dijo sí. No dijo, sí, ella, esa mujer, Betsabé, esa mujer. No, él dijo, sí, yo pequé. Sí, yo pequé y he pecado yo. Y reconozco mi pecado y me quiero arrepentir de mi pecado. Y yo acepto que yo soy el pecador. ¿Qué diferencia de Adán con David? ¿Qué diferencia de Adán con David? Adán, un cobarde, y David, un hombre. Un hombre que aceptó su pecado, que reconoció su pecado. Bueno, si no lo aceptó, más bien, exactamente mejor palabra, lo reconoció su pecado y se arrepintió de su pecado. Pero no usó ese pecado para echarle la culpa a la otra persona que lo provocó. Porque él hubiera podido decir, pues ella también, ¿qué le pasa? Mira cómo se movía ahí, cómo ahí andaba en su patio. No, él dijo, sí, yo pequé, yo lo hice, yo soy el que ha hecho el mal. Entonces Dios lo perdonó. ¿Qué quiere Dios de nosotros? ¿Que actuemos como David o que actuemos como Adán?
Y nuestro Adán postrero llevó nuestro pecado y se hizo pecado por causa de nosotros. Él fue el que no nos echó la culpa a nosotros, sino Él mismo tomó nuestro pecado y se lo adjudicó a Él mismo, a Dios mismo. Vea usted la diferencia, vea usted la grandeza. Si no, entonces que la ley se traduce en misericordia, en justicia y en fe, en fidelidad al Dios de la gloria, hermano. Caminemos, hermano, transitemos por la obra de Dios, caminando y sabiendo cómo funciona el reino de los cielos. En el reino de los cielos, hermano, no es del que quiere ni del que corre, sino es de Dios quien tiene misericordia de nosotros. Así que no pidamos a Dios ni exijamos algo, sino digámosle: Señor, ten misericordia de mí, Señor. Ten misericordia de mí, Padre. ¿Y sabes qué? Que yo creo que sí la va a tener de todos nosotros. Y la tiene. ¿Sí me explicó? Aleluya. Gloria al Señor. En el reino de los cielos el mayor no es sino el que sirve a los demás. Ese es el mayor, no es el líder como nos lo han pintado. Si te fijas, el Señor no habló de liderazgos así. El Señor habló de gente que le ama y lo sigue a Él. Amén. Entonces tú y yo sigamos a Cristo, hermano, y quitémonos todas las telarañas que traigamos en nuestra cabeza. Sigamos a Cristo y amémoslo, y amémonos entre nosotros. Y hermano, qué belleza es cuando hay amor en la iglesia, hermano, cuando hay una unidad en la iglesia. Yo anhelo eso, estoy orando todos los días al Señor porque lleguemos a ser uno nosotros. Porque nosotros, aunque seamos pocos, lleguemos a ser uno, en donde no haya envidias, ni contiendas, ni pleitos, ni ninguna clase de cosas raras, hermano, que nos dividan, sino que comprendamos, como un predicador una vez dijo, estábamos allá en monte, no me acuerdo quién predicó, pero dijo: ¿qué hubiera pasado si Caín se hubiera puesto bien alegre de que su hermano Abel había sido aceptado en su sacrificio, en su ¿cómo se llama? En su ofrenda, sobre él mismo, su ofrenda a Dios? ¿Qué hubiera pasado si Caín hubiera dicho: hermano, qué bendición que Dios te tocó a ti y que Dios le fuiste favorable tú al Señor? Felicidades, hermano amado, te bendigo, hermano, te amo. Qué bendición que tú hayas sido acepto al Señor, hermano amado Abel. ¿Qué hubiera pasado? No, imagínate, hermano. Hubiéramos dicho que Abel, que Caín hubiera sido el hermano mayor, verdadero. Pero no, hermano, no fue así la historia. Fue una historia que, no sé, hasta ahorita me dio ganas de llorar por eso. Pero una historia bien triste, porque llena de amargura, llena de rencor, llena de maldad. Y este hombre no lo tomó a bien, sino que le dio coraje y dijo: ¿cómo Dios acepta a este? Pero, hermano, gocémonos en el Señor. Reconozcamos que el reino de los cielos funciona diferente que a nuestra perspectiva humana. Y eso nos da gusto y nos da bendición. Porque Dios tiene piedad de quien Él quiere tener piedad. Y Dios es suficiente para levantar a alguien aún sin haber hecho nada. Como ese ladrón de la cruz. ¿Cuántos méritos hizo? Nada, no hizo nada. El único mérito que tuvo es pecar.
ser un pecador y un ladrón, pero sí tuvo una grandeza en su corazón, una revelación. Vio al Señor como rey y tuvo algo mayor. No se burló de él como Satanás. Satanás le dijo: si eres el Hijo de Dios, no dudó de él. Convierte estas piedras en pan. Y ese ladrón de la cruz, el malvado, le dijo: si eres el Hijo de Dios, bájate tú y bájame a mí. No creer en Cristo es el mayor pecado, es la mayor condenación que puede tener un hombre, no importando si haya hecho o no haya hecho. Y creer en Cristo es la mayor bendición que puede tener un hombre, haya hecho o no haya hecho. Creer en Cristo es la benevolencia más gloriosa que podemos alcanzar. Creer en Cristo Jesús y no dudar de Él en ningún momento, y confiar que Él nos va a dar todo lo que necesitamos hasta el final, es una gran bendición. Aleluya. Amén. Y amén. Gloria al Señor. Así que para terminar te invito a no ser parte de estos escribas y fariseos. No, hermano. Tú apréndete la palabra, tú lees la palabra y tú oficia en el culto, pero no seas así. Acuérdate que lo principal es la justicia, la misericordia y la fidelidad. Eso es lo importante para nuestro Señor en nuestro ejercicio sacerdotal y en nuestra vida común al aprender la palabra. Vivir confiados en Cristo Jesús por medio de la fe. Aleluya. Amén y amén. Así que con esta administración, hermano, vamos a orar. Y pronto podrás estar descansado de tanto agobio. Pero vamos a orar al Señor y darle gracias. Darle gracias por su presencia. Darle gracias. Yo creo que abras tus labios y abras tu corazón y le digas al Señor: Señor, gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque aun si no me dieras nada, Señor, te tengo a ti. Y yo quiero estar contento y feliz teniendo tu presencia y tu amistad y tu amor, Padre Celestial. Abraza nuestra iglesia, Señor. Abraza esta congregación necesitada de ti, Padre, te lo ruego. No dejas que ninguno de estos pequeñitos sea engañado por el enemigo. No dejes que ninguno de estos preciosos los engañe una doctrina falsa. No dejes, Señor, que nada nos engañe, sino que vivamos, Padre, en tu palabra. Vivamos, Señor, agarrados de ti, Señor, agarrados de tu gracia, de tu amor. Que lleguemos a entender un día que nos baste tu gracia. Basta, es tu gracia. Ya nos has dado vida eterna, Señor. ¿Por qué, Señor, tendríamos que estar insatisfechos por alguna cosa que no hayamos alcanzado en esta tierra? No, Señor, te rogamos, Padre, danos satisfacción. Danos fortaleza todos los días. Porque te tenemos a ti, Señor, que tú nos llenas de tu bendición, que tú nos das más allá de lo que hemos pedido y de lo que hemos pensado, nos has dado. Y nos has dado más allá de lo que hemos buscado y nos has dado más allá de lo que hemos soñado, inclusive. Porque para mí, Señor, cuando yo me acuerdo que no te tenía, yo no tenía ninguna esperanza, Señor. Y todo lo que tú me has dado es más grande de lo que yo soñé. Es más poderoso de lo que yo pedí.
y es más glorioso de lo que yo pude haber pensado, Señor. Gracias por la esperanza que tenemos en ti, Señor Jesús. Gracias por la esperanza que tenemos en ti, Señor, en la vida eterna, en tu redención, en tu gracia, en que vienes pronto, Señor. Gracias, porque nos has dado más luz que la que teníamos que haber recibido. Nos has dado más vida que la que debíamos haber tenido. Y nos has dado más visión de la que debíamos haber visto. Nos has llenado de tu esperanza y de tu fortaleza. Padre, ayúdanos a no ser malagradecidos. Líbranos de ser escribas o fariseos hipócritas que sepan hacer cosas para ti, pero que no se acuerden de la justicia, de la misericordia y de la fidelidad de tu fe, Señor. No, Padre, mejor danos la noción, danos, Señor, mejor la certeza de tu justicia. Mejor danos la lucidez de tu misericordia. Mejor danos la claridad de tu fidelidad. Mejor danos la revelación de tu fe, que eres tú, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Que podamos hacer todo por amor, todo sin disensión, nada por vanagloria o por orgullo, sino todo por amor, todo por buscarte a ti, Señor, te lo ruego. Gracias, Dios, por cada uno de tus hijos y tus hijas amados que están aquí, Señor. Yo sé, Padre, que tú les amas y que este mensaje es para todos. Primeramente es para mí, Señor, porque amo tu palabra. Este mensaje es para mí, lo abrazo y lo amo, este mensaje. Y yo creo que también es para muchos de los que están aquí, en donde tu mensaje haya cavidad, en donde tu mensaje cabe todavía en sus corazones. Yo lo sé, Señor, que puede caber esta palabra en ellos, en muchos de ellos, Señor, que están aquí, Padre. Bendíceles. Aún de los que escuchan, Señor, gracias por sus vidas. Te rogamos, Dios, que llenes el corazón del necesitado, llenes el corazón del que está, Señor, necesitado de ti, Padre. Llénanos con tu fuerza, Señor. Llénanos con tu amor. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. ¿Cómo podré pagar tanto favor? Nunca podré pagarte lo que soy. Pues antes mi vida un lamento era, hoy es una nueva canción que vengo a entonar con el corazón. ¿Cómo podré pagar tanto favor? Nunca podré pagarte lo que soy. Pues antes mi vida un lamento era, hoy Gracias, es una Padre. nueva canción que Gracias, vengo Señor. a entonar con el corazón. Solo puedo alzar mis manos, solo puedo alzar mi voz y decirte que te amo. Oh
Señor. Nada tengo de mí mismo, todo me lo diste tú. Y por eso hoy elevo a ti mi voz. Solo puedo alzar mis manos. Gracias, Señor. Solo puedo alzar mi voz Límpianos, y decirte que te amo, oh Señor. Sana, Señor, el corazón. Nada tengo de mí mismo, todo me lo diste tú. Y por eso hoy elevo a ti mi voz. ¿Cómo podré pagar tanto favor? Nunca podré pagarte lo que soy. Pues antes mi vida un lamento era y hoy es una nueva canción que vengo a entonar con el corazón. ¿Cómo podré pagar tanto favor? Nunca podré pagarte lo que soy. Pues antes mi vida un lamento era y hoy es una nueva canción que vengo a entonar con el corazón. Solo puedo alzar mis manos, solo puedo alzar mi voz y decirte que te amo, oh Señor, que nada tengo de mí mismo, todo me lo diste tú. Y por eso hoy elevo a ti mi voz. Solo puedo alzar mis manos, solo puedo alzar mi voz y decirte que te amo, oh Señor. Gózate en el Señor, hermano. Nada tengo de Díselo al mí Señor. mismo, todo me Gracias, lo Cristo. diste tú. Y por eso hoy elevo a ti mi voz. Solo puedo alzar mis manos, solo puedo alzar mi voz Y nuestro corazón, y decirte que te amo. Darte gracias, oh Padre. Señor. Te damos gracias, Señor. Nada tengo de mí mismo, todo me lo diste tú. Y por eso hoy elevo a ti mi voz. Nada tengo de mí mismo, todo me lo diste tú. Y por eso hoy elevo a ti mi voz. Yo nada tengo de mí mismo, todo me lo diste tú. Y por eso hoy elevo a ti mi voz.